los nuevos desafíos que representa la modernidad, los expresidentes Piñera y Quiroga y el exministro de Modernización del gobierno de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, y ojalá futuro presidente de Boca. Bueno, Martín, todo tuyo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a empezar con este, creo que es el último panel de la jornada. Me toca el privilegio de moderar este grupo con dos presidentes, ministros, así que creo que el sorteo acá le ha dado al presidente Piñera la prioridad, así que por favor, presidente, cuando tenga ganas, empiece nomás. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, quiero invitarlos a que nos incorporemos de aquí en adelante al grupo Libertad y Democracia a través de una página web que hemos desarrollado y que tiene realmente el state of the art en materia de canales de participación, información, noticias, etc. Y es grupolibertadydemocracia.org. Va a estar disponible a partir de ahora y es realmente una página que nos va a permitir mantenernos informados, coordinados, unidos y resueltos. Hemos hablado de los peligros del populismo, de la demagogia, del narcotráfico. Yo quiero hoy día mencionar otro peligro que es más grave y más universal, que es ya no el cambio climático, sino que el colapso climático que estamos experimentando en el planeta Tierra. Hace un tiempo atrás, muchas revistas prestigiosas publicaban imágenes del planeta Tierra con la leyenda «Salvemos al planeta Tierra». A mí siempre me pareció que era equivocado y soberbio, porque el planeta Tierra ha resistido todo. En sus 4.600 millones de años ha resistido choque de aerolitos, inundaciones, diluvios, terremotos, erupciones volcánicas, todo. Lo que realmente está en peligro no es el planeta Tierra, es la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta Tierra. De hecho, 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen. Y no queremos que el ser humano se sume a esa triste lista. Y desgraciadamente vamos en camino directo de curso de colisión hacia el exterminio. Y esto es una realidad que es irrefutable. Yo colaboro con el panel de expertos de Naciones Unidas y viene el octavo informe, que esta vez sí que es absolutamente lapidario. El mundo durante mucho tiempo pensó que la naturaleza, los océanos, los ríos, los bosques eran infinitos y que podíamos disponer de ellos a nuestra entera voluntad. Bueno, eso cambió dramáticamente. Yo quiero mostrarles un cuadro de cómo la sociedad ha ido tomando conciencia de esta grave amenaza. La primera cumbre climática fue en Estocolmo, el año 72. Antes no era un tema el cambio climático, el calentamiento global. Y en esa oportunidad Naciones Unidas creó un programa que se llamaba PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero la verdad que fue más simbólico. 20 años después se produce la Cumbre de Río, el año 92. Ahí sí que hubo mayor conciencia y se creó la ley marco. En la Cumbre de Río se creó la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y a partir de ese instante empezó a tomar más relevancia e importancia al tema. Luego vino la Cumbre de Kioto, en que por primera vez hay compromisos. Los países desarrollados asumieron compromisos, pero no los países en desarrollo, lo cual significó que el principal emisor de contaminantes, que era China, no tomó ningún compromiso. Además, los compromisos de Kioto no se cumplieron y llegamos al protocolo de París el año 2015, en la COP25 en París. Y ahí por primera vez hay varias cosas nuevas, hay compromisos, los National NDCs, National Determined Contributions, que cada país se comprometió voluntariamente, por primera vez se comprometen los países desarrollados y los países en desarrollo. Por primera vez concurre Estados Unidos y China, que son los grandes protagonistas
de esta historia. Poco tiempo después Estados Unidos se salió de la cumbre y del protocolo, pero volvió a entrar. Esos fueron los tiempos de Trump y luego los tiempos de Biden. Y ahí también se fijó por primera vez una meta concreta, que era que la temperatura no podía subir más de 1,5 grados o 2 grados hacia fines de siglo con respecto a lo que era en la era preindustrial. Yo les quiero decir que ya estamos al borde de alcanzar ese aumento de temperatura y estamos recién en el primer cuarto del siglo. Y por tanto, los compromisos que se hicieron en París no eran suficientes y además no se han cumplido y por tanto seguimos en curso de colisión. Y viene ahora la cumbre de Dubái, donde hay mucha esperanza de que por fin los gobiernos tomen conciencia de lo que está ocurriendo. El ser humano es la criatura más inteligente y más ingeniosa de la creación, pero es la única que es capaz de suicidarse colectivamente, de autodestruirse. Y eso es lo que estamos haciendo, porque la verdad es que vamos en curso de colisión. El informe que va a salir en unos días más muestra realmente de que vamos a alcanzar la temperatura que era para fines de siglo en los próximos 2 o 3 años, y que hacia fines del siglo el aumento de la temperatura, si seguimos en el curso actual, van a ser 4 grados, y 4 grados es terminal, es catastrófico. Desaparece 1/4 de la superficie de la Tierra porque se derriten los polos y eso sube el nivel de los océanos de cerca de 11 metros. O sea, realmente es una situación de exterminio, de catástrofe, de colapso climático. Vemos que estamos hoy día emitiendo más CO2 que en toda la historia anterior de la humanidad. Aquí hay unas mediciones desde el año 1850. De hecho, penetrando los hielos, uno puede reproducir el clima hasta casi 800.000 años atrás. Y de verdad estamos viviendo uno de los periodos de mayor nivel de emisión en esos 800.000 años de la historia conocida de la humanidad en esta materia. Ustedes ven las curvas ahí, las emisiones de CO2 que provienen de muchas fuentes, y a la derecha, ¿quiénes son los responsables de estas emisiones? Y ustedes ven que en materia de responsables de emisiones, la responsabilidad que tienen ahí la quema de combustibles fósiles para la energía, para la industria, y también en el campo de la agricultura, explica casi todo las emisiones de CO2 que está teniendo el planeta. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias las estamos viendo ya. Miren lo que pasó este verano en el hemisferio norte, lo que pasó en Canadá, en Hawái, en Turquía, en Grecia, en España. En fin, realmente fue el año más cálido de los últimos 120.000 años que se miden, y por cierto, el más cálido de todos los años desde que tenemos mediciones más científicas, que es a partir del año 1850. El mes de agosto fue el mes más cálido y solamente había sido superado por el mes de julio de este año. Y en consecuencia, la naturaleza está dando gritos de alerta, diciendo: protéjanme para que yo pueda protegerlos a ustedes, y nosotros seguimos siendo sordos y ciegos, porque a pesar de todas las declaraciones, hay una cosa que uno dice: por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Nunca antes la humanidad había quemado tanto petróleo, tanto carbón, tanto gas, nunca antes había emitido tanto CO2 y metano, nunca antes estábamos contaminando a este ritmo y a esta velocidad. Lo que antes tomaba siglos, ahora toma días, y por tanto vamos en un curso de colisión. Y como yo les digo, los pronósticos que va a hacer el informe, el octavo informe del panel de expertos, son catastróficos. Y son catastróficos no como una amenaza futura, son catastróficos porque ya estamos viendo esas consecuencias que antes se veían como una situación que iba a afectar a las futuras generaciones, ahora nos está afectando a nosotros. Y las consecuencias las vemos. El derretimiento de los polos Ártico y Antártica de este año es el más grande que se conoce en la historia, y eso ha significado un aumento en el nivel del mar. Cuando se termine de derretir el Ártico, el mar va a subir 7 metros en su nivel. Y si se derrite la Antártica, va a subir como 16 metros. O sea, es una situación catastrófica que se va a producir si nos acercamos a un aumento de 4 grados en la temperatura, que es hacia donde estamos dirigiendo. La pérdida de biodiversidad. Hoy día hay 1 millón de especies en grave peligro de extinción, lo que está significando en riesgo para la salud, por la reaparición de infecciones o
o virus que funcionaban, ¿cierto?, no funcionaban con temperaturas más bajas, pero ahora que la temperatura sube se están desplazando y han reaparecido una serie de enfermedades que están desperdigándose por el mundo entero, como el dengue, el chikungunya, en fin, muchas más. Por otra parte, las escaseces de agua, ¿cierto?, las sequías graves, ¿cierto?, la inseguridad alimentaria, las inundaciones, los huracanes, los desastres naturales, los desplazamientos forzados de población. Se calcula que cerca de 1.000 millones de personas se van a desplazar solamente porque el cambio climático no va a hacer vivible la tierra que hoy día habitan, y eso en un plazo de 3 décadas. Y por lo tanto estamos realmente en un curso de colisión y por supuesto los riesgos que esto significa para la infraestructura. El mundo se ha preocupado mucho, se ha hablado mucho de la mitigación. Mitigación es reducir las emisiones para mitigar el efecto que tienen los gases de efecto invernadero, pero se ha preocupado muy poco de la adaptación. Muchos dicen que ya la mitigación hay que seguir haciéndolo, pero que el daño que ya está hecho es irreversible y por tanto que hay que hacer un esfuerzo gigantesco en adaptarnos a vivir con un clima distinto. Y eso es un tema que la gran discusión y la gran pelea es quién financia la mitigación y quién financia la adaptación. La mitigación es un fenómeno universal. Si usted deja de emitir 1 tonelada de CO2 aquí en Argentina, es lo mismo que dejarla de emitir en Japón. El efecto es exactamente el mismo, es universal. En cambio, la adaptación tiene un efecto local. Y muchos países están diciendo muy bien, vamos en esto, pero ¿quién va a pagar la cuenta de este desastre ecológico que fue producido por los países más desarrollados? Y ahí está la discusión que ha entrampado todo. Hubo un compromiso inicial de 100.000 millones de dólares al año que no se ha cumplido, y hoy día se piensa que se requiere 5 veces más. Y los países desarrollados se resisten. Piensen ustedes que recién hubo una cumbre del clima en Naciones Unidas en que 2 países no asistieron, Estados Unidos y China. Tampoco asistió Inglaterra porque cada país tiene sus problemas internos. En el caso de Inglaterra, ¿cierto?, como esto está provocando mucha desactivación económica, decidieron relajar las reglas. Y por lo tanto, vean ustedes aquí, ¿quiénes son los países contaminantes? Esta es la acumulación de gases de efecto invernadero a lo largo de la historia, que son, ¿cierto?, está medido en millones de toneladas. Ustedes ven que Estados Unidos es el número 1 históricamente y es China el número 2 y Rusia el número 3. No es sorprendente, son las grandes potencias de este mundo bipolar. Pero la otra pregunta es quiénes son los que están contaminando ahora. Y ahí tenemos que China es el gran protagonista, duplicando a Estados Unidos y juntos llegan al 50%. O sea, hay 2 países que representan el 50% de las emisiones y son los 2 países que han estado más reacios a asumir compromisos. Estados Unidos se salió de la cumbre de París, después volvió a ingresar. China no estuvo en la cumbre de Kioto. La primera vez que estuvieron los 2, y por eso se produjo tanta esperanza y optimismo, fue en la cumbre de París. Ustedes ven que aquí hay 2 países que son protagonistas, que representan la mitad de las emisiones y que no pueden estar fuera de ningún debate. Y sin embargo han estado fuera de todos los debates. El mundo tiene hoy día un déficit y una debilidad de gobernanza enorme. La gobernanza mundial que surge después de Bretton Woods, o surge en Bretton Woods después de la Guerra Mundial, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, está absolutamente obsoleta para los problemas de hoy. Los problemas de hoy día son todos universales, como el calentamiento global, como las pandemias. Y vean ustedes esos 2 ejemplos. En la pandemia, China y Estados Unidos no colaboraron en nada. Se dedicaron a enfrentarse mutuamente y no lideraron, y cada país tuvo que asumir la defensa en sus propias manos. Y de hecho, la pandemia demostró un gran triunfo de la ciencia, que en menos de un año fue capaz de sacar vacunas seguras y eficaces, lo que antes tomaba 10 años, pero un gran fracaso de la política. El mundo no supo enfrentar unidos y coordinados esta pandemia. Cada país, ¿cierto?, lo hizo por sus propios medios. Lo mismo pasa ahora con el cambio climático. No hay una gobernanza que permita hacer algo racional y obligatorio. Cada país hace lo que voluntariamente quiere hacer y después no tiene ninguna obligación de cumplir. Por eso se espera que en la cumbre de Dubái se logren 2 avances fundamentales. Uno, que los compromisos sean exigibles en materia de reducciones de contaminación. Y lo segundo, que haya un financiamiento efectivo para financiar a los países que tienen que hacer mitigación y adaptación y no tienen los recursos para hacerlo. Yo recuerdo una conversación que hubo muy fuerte y muy violenta
y cuando me tocó participar en la cumbre G7 en Biarritz. Y en ese minuto el presidente Macron estaba muy interesado en hacer una organización para proteger la Amazonía. Y el gran responsable y villano de esos tiempos era, ¿cierto?, Brasil con Bolsonaro. La Amazonía tiene 4.500 millones de años, perdón, tiene 60 millones de años, y en los últimos 30 hemos dañado o destruido casi un tercio de la Amazonía. Tuvimos recién un encuentro organizado por el presidente Duque en la Amazonía ecuatoriana, en que se juntaron los expertos, las fundaciones, los centros de estudio para hacer un diagnóstico y hacer una propuesta, porque después se reunían los presidentes. Y la verdad es que es otro drama y otra tragedia que sigue en curso. Y por lo tanto, llega un momento en que uno dice cómo la humanidad puede ser tan ciega, tan estúpida, de que sigue en curso de colisión y exterminio y no logran ponerse de acuerdo quién es el responsable y cómo se deben de repartir las responsabilidades para enfrentar de verdad este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la receta está muy clara. Había un propósito de alcanzar lo que se llama la carbono neutralidad, es decir, que en neto la emisión de CO2 el año 2050 sea cero. Y teníamos que haber alcanzado un pic, que ya lo hemos superado, y por tanto no vamos a lograr llegar a la carbono neutralidad del 2050. De hecho, los chinos acaban de decir que se van a tomar por lo menos 20 años más. Y eso significa que estamos haciendo una postergación de una medida que era absolutamente indispensable. Y por eso tenemos que, en materia de mitigación, hacer la transición energética, dejar de utilizar combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y empezar a utilizar las energías limpias, entre las cuales, por supuesto, la del sol, ¿cierto?, el viento, la geotermia, la hidráulica, y hay muchos, ¿cierto?, de usar también la energía nuclear. Fíjense ustedes que cuando Angela Merkel hizo pacto con los verdes para poder llegar al gobierno, los verdes le pusieron una sola condición, que cerrara las plantas nucleares de Alemania. Y lo hizo. Y dejó hoy día de usar energía de plantas nucleares y está quemando carbón como nunca antes en su historia. Son los verdes, son los que promovieron una quema indiscriminada de carbón en Alemania. Así son las contradicciones cuando las políticas se hacen no pensando en la ciencia y en lo que se debe hacer, sino que simplemente en la demagogia, en las consignas. Eso es muy importante, la descarbonización, cambiar el transporte. En nuestro país estamos haciendo un esfuerzo muy grande de descarbonización. De hecho, estamos cerrando todas las plantas de carbón y estamos desarrollando la energía renovable no convencional, reviviendo la energía hidráulica y sobre todo la energía solar y la energía del viento. En segundo lugar, hay que hacer un cambio en el sistema de transporte público, que se ha ido también postergando, la idea de que no hayan autos a combustión. En nuestro caso, fíjese que en Chile, salvo las ciudades chinas, Santiago es la ciudad que tiene más buses eléctricos en el mundo, después de las ciudades chinas, por supuesto. Y además de eso, es muy importante el desarrollo de las energías limpias. El problema está que antes las energías termoeléctricas se ponían cerca de donde estaba el consumo, porque uno escoge dónde ponerlas. Las energías limpias que están donde la naturaleza permite que estén y no donde está la gente. Y por tanto, en el caso de Chile tenemos el sol en el norte, el viento en el sur y la población en el centro. Entonces, el gran desafío es cómo conducir, transmitir esta energía, igual como en Argentina tienen el gas y el petróleo en Vaca Muerta, pero no tenían el gasoducto suficiente para llegar a Buenos Aires, ahora lo están teniendo. Por otra parte, el tema de eficiencia energética es crucial. Hay que quebrar la ecuación crecimiento-energía que estamos teniendo. Hoy día la elasticidad energía-crecimiento es casi 1. O sea, aumenta el producto en 1, aumenta el consumo de energía en 1. Y eso es algo que hay que quebrarlo, y eso significa eficiencia energética, donde está habiendo una investigación maravillosa. Yo estuve hace un tiempo atrás en una cumbre o un encuentro en Sun Valley, donde estaban los grandes innovadores del mundo. Estaba Jeff Bezos, Zuckerberg, Tim Cook de Apple, en fin. Y habían ahí, uno de los paneles fue cómo hacer que la eficiencia energética, es decir, el consumo de energía por unidad de producto, disminuya significativamente. Y es impresionante lo que se está haciendo. Por ejemplo, alguien decía, el transporte público, los buses andan por las rutas que tienen predeterminadas, pero hoy día sabemos dónde están los buses, sabemos dónde están los pasajeros pueden anunciar anticipadamente, igual que con Uber,
dónde están o dónde van a estar para pedir un transporte público. Y por tanto, ¿por qué hacemos recorridos fijos? ¿Por qué no hacemos que el sistema de recorrido se adapte a la realidad? Porque tenemos la información, la capacidad de procesar la información y la inteligencia artificial que permite armar todo eso. Ese era un solo ejemplo que permitía una reducción o una mayor eficiencia energética monumental. Ahora, el grave problema ahora es la adaptación, y ahí la pelea por el financiamiento es inagotable. Yo me acuerdo que Bolsonaro decía: los franceses cortaron todos sus bosques y no le preguntaron a nadie, y ahora yo para cortar un árbol tengo que pedirle permiso a Francia. Entonces la idea es, si quieren que yo lo haga, háganlo, pero ¿quién va a financiar esto? ¿Quién va a financiar el hecho de que hagamos medidas de mitigación o las medidas de adaptación? Y por lo tanto la tecnología es la gran respuesta a todo esto, porque es impresionante cómo la tecnología y especialmente la inteligencia artificial está colaborando a este gran desafío. Termino diciendo, todas las generaciones enfrentan grandes desafíos en su historia, pero nunca antes una generación había enfrentado el desafío de la sobrevivencia, el desafío más grande que puede experimentar una sociedad. Afortunadamente también nunca antes nuestra generación había tenido tantas herramientas de la ciencia y la tecnología para hacerlo. Y por eso yo quisiera terminar recordando las palabras del presidente Obama cuando dijo: somos la primera generación que estamos sufriendo los efectos del cambio climático y somos también la última generación que puede hacer algo para evitar la catástrofe, y no lo estamos haciendo. Seguimos en curso de colisión. Yo los invito a que vean, ¿cierto?, el debate que se produjo hace 2 días atrás en Naciones Unidas, que el panorama es desolador. Por eso yo creo, ¿cierto?, que el ser más inteligente, más ingenioso de la creación no puede ser tan estúpido como para seguir en curso de colisión hacia un suicidio universal. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Piñera. Seguimos con el presidente Jorge Quiroga de Bolivia. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, amigos, colegas, y a todos los de Argentina, muchachos, campeones del mundo, buenos días a todos ustedes. Quiero empezar celebrando estar acá. Yo sé que hay varios rosarinos importantes. Argentina, campeón del mundo. Sin rosarinos no estoy seguro, ¿eh? Sin Messi, sin Di María. Bueno, Messi vino a Bolivia por 4ª vez en clasificatorias. Nunca ha metido gol en La Paz, por si acaso, en 4 visitas. Solo jugó 2. Pero a Di María, por favor, avísenle que la altura afecta, que no puede correr de esa manera en La Paz. Pero hablando de rosarinos, quiero felicitar y agradecer a Gerardo Bongiovanni y todo el equipo de la Fundación y Libertad. Ellos hacen por la libertad lo que hace Messi en el fútbol. Y en esa línea, a los colegas, mire, es muy valioso esto. Sé que estamos en un momento donde la libertad y democracia peligran. Y tenemos gente como ellos que son implacables contra los dictadores muertos y serviles con los dictadores contemporáneos, con los Maduro, con los Ortega. No tienen el mínimo de consistencia. ¿Quieren ver consistencia? Aquí está. Él votó contra Pinochet el 88, Sebastián Piñera. Y hoy día critica con autoridad moral a los Ortega y Maduro, y tiene tanta influencia que al buen Boric, que será de otro lado, ya lo tiene criticando a Ortega y a Maduro. Le falta Cuba, síguelo animando, pero ese es un ejemplo de un demócrata consistente y convencido, lo que hace Sebastián. Y amigos, acá Miguel Ángel Rodríguez, vi como Rosa María se emocionaba porque él estaba con Payá cuando nadie sabía quién era Payá en Cuba. Gracias, Miguel Ángel. Felipe, que sacó la dictadura perfecta del PRI y luchó contra el narcotráfico. Querido Iván, el mejor presidente venezolano que ha habido, porque el resto han sido dictadores, en el trato a los migrantes, y el mejor demócrata, que se animó a firmar la opinión consultiva cuando el sátrapa de Evo, siguiendo a Ortega, pretendía que ser tirano era un derecho humano interamericano. Él firmó la opinión consultiva para mostrar que la presidencia perpetua no es posible. La democracia siempre te agradece eso, Iván. Y a Mauricio, muchas gracias, porque es difícil en Bolivia, cuando se habla de Cuba, Venezuela, Nicaragua,
pasan al olvido que ahí está la presidenta Áñez presa, Camacho, Pumari y tanta gente. Y él es el que siempre se esmera en decir, mostremos lo de Bolivia. Se los explico en argentino. Yanine Áñez es Duhalde, la senadora que ante una crisis asume la presidencia y convoca elecciones. ¿A alguien se le ocurriría en Argentina decir metan preso a Duhalde por golpista? Sin embargo, eso es lo que hacen con la presidenta Áñez. Sería concebible que Macri de presidente hubiera dicho a la hermana, no me acuerdo cómo se llama, la Kirchner de Santa Cruz, la voy a meter presa y la voy a mandar a la punta del cerro a una cárcel, porque es la hermana de Kirchner. No, y sin embargo eso hacen con Camacho. No se olviden de eso porque contra esa clase de cosas estamos luchando. Y permítanme, hay muchos asistentes acá, pero primero, Mauricio, por todo eso, muchas gracias, bolivianos, por favor, aplaudan a lo que él hace. Y una digresión antes de entrar a los temas de Argentina. El juez Sergio Moro, hemos vivido en Bolivia la receta de Orwell 84. Instaurar mentiras en el presente para borrar las verdades del pasado. El fraudulento faraón cobarde de Evo Morales, ¿qué le duele de Áñez? Que tomó el lugar, porque él escapó, porque es cobarde. Entonces tiene que volver a la mentirita del golpe para lavarse la cara de cobarde. En Brasil está pasando eso. Resulta que ahora van a investigar a los investigadores para blanquearse de ser honestos. Si hay algo que debemos defender los que queremos luchar contra la corrupción y saludar, es lo que hizo Sergio Moro, que limpió Brasil y limpió varios países. Y por eso siempre te vamos a reconocer. Hablo de los dos temas y después un comentario sobre Argentina y el impacto regional. Cambio climático. Sebastián ha sido explícito y contundente. Solamente les digo dos cosas. Sigan el agua, miren el gas y ojo con el litio. Hay que ver el agua salada, los mares pueden subir. Problema para muchos, no para Bolivia, aunque puede ser una estrategia de largo plazo de recuperar el acceso marítimo. El agua dulce y los ríos que se desbordan y el agua congelada. Yo subo a las montañas una vez al año. La línea de nieve de las cordilleras andinas que yo subo se ha disminuido 200 metros en los últimos 30 años. Y ese no es un problema de montañismo, es agua potable. Eso es lo que viene y va a pasar. Entonces no es cuestión de negar, no negar, es la realidad que tenemos que trabajar para hacer. El gas es importante, porque va a seguir habiendo. Y es 1/3 menos de emisiones que el petróleo, a la mitad de precio. Argentina, gracias a Mauricio, va a tener ahora vaca muerta. Bolivia, gracias a Evo, nos vamos a quedar sin gas. ¿Qué vamos a hacer? La realidad de lo que se va a vivir. Pero el litio, y Sebastián lo sabe, lo hablábamos el otro día. Después de 5 años volví a China. Uno se queda anonadado. Casi la mitad de los autos tienen la placa verde. Son de batería de litio. Ya no es la cantidad enorme de celulares. Estos son todos los autos. Todas las motocicletas son a litio. Están dominando, es una realidad. Otros predican, China practica, les quiero decir. La batería de litio que funciona en el teléfono es en esencia un partido de tenis. Aquí está una raqueta de grafito, en el otro lado la del iraní, comaní, cobalto, manganeso, níquel. Y en el medio van las pelotas de litio cuando se carga y descarga. La tecnología va a cambiar, puede ser fosfato de hierro, estado sólido, va a ir cambiando, pero las pelotas que van y vienen en la carga y descarga van a ser de litio. China produce 2/3 de las baterías de litio del mundo y refina entre 2/3 a 95% de todo lo que les estoy diciendo, cobalto, níquel, manganeso, grafito y litio. Pues resulta que entre Mauricio, nosotros, Argentina, Chile y Bolivia, tenemos 60% del litio del mundo en este momento. Hay una gran oportunidad con gobiernos sensatos de ser la potencia de las baterías de litio del siglo XXI. Y que en lugar de que los jeques petroleros se compren el Manchester City, que algún día con la plata del litio de aquí a 30 años nosotros nos compramos el Manchester City, pero va a ganar Boca, Andrés, no se preocupe. Esa es una oportunidad gigantesca. La cuestión es, vamos a tener la visión de no repetir los ciclos de la explotación de materia prima y generar acá los polos de desarrollo para hacer esas baterías de litio del mundo que se viene. La oportunidad es inmensa. Lo que se requiere es políticas públicas claras. Y sobre inteligencia artificial, Mauricio siempre dice el aparatito diabólico este que está acá. A este señor nadie le miente. De repente uno le miente a la cónyuge o a los hijos, no le dice la verdad.
A esto no se le miente. Y créanme que entre Instagram, YouTube y TikTok y los algoritmos, el 21 de octubre, si yo tuviera acceso a eso, yo sé cómo va a votar la gente, porque a esto no le mientes. Tiene 15 sensores, te mira los ojos, la presión, el gravímetro, sabe perfectamente cómo cada ser humano está reaccionando. Y ahora viene la parte de la generación artificial del ChatGPT y los cambios que vienen y la alimentación de los temas visuales que va a venir. Los autos eléctricos con batería de litio tienen además las cámaras y son estudio ambulante que van a alimentar al monstruo insaciable de la inteligencia artificial para mostrar lo que pasa en el mundo y cómo cambia y evoluciona. La pregunta como América Latina es la siguiente, y aquí está Colombia y Argentina. Ahí está Nubank, aquí está Mercado Libre. En este mundo que se viene va a haber una tendencia a decir, en la lucha China-Estados Unidos, ¿cómo vamos a posicionarnos? Regulación europea, muy bien. Pero ya no va a ser cuestión de solo los datos. Con inteligencia artificial es donde se va a hacer el procesamiento, que va a revolucionar todo. Sergio, la justicia va a ser, la inteligencia artificial no va a ser un juez tan bueno como era Sergio Moro, pero va a ser mejor que el 90% de los jueces corruptos. Y le vas a poder alimentar todo lo que está en un caso y puedo peinar con el Large Language Model todos los fallos de Moro y hacer juicios y dictámenes que van a salir donde ya el otro juez corrupto va a tener que si quiere cambiarlo humanamente. Pero vamos a aceptar que todo eso esté almacenado en Shenzhen, China, o en Nevada, Estados Unidos, o vamos a hacer una nube latinoamericana. Hay que hablar con Nubank, hay que hablar con Mercado Libre, y parte de este mundo de inteligencia artificial va a ser llevar a tener nuestra propia nube en América Latina. Quiero hacer, esto no es directamente el tema, pero discúlpenme, yo no vine aquí a comer bife chorizo. Yo, que lo voy a hacer, y el dulce de leche también. Yo he venido aquí porque la libertad y democracia están pulverizadas. Hay 3 dictaduras puras, duras, atroces y feroces: Cuba, Venezuela y Nicaragua, con 4 padrinos que son los 4 grandes, y yo lo he vivido. Chávez, con todo el dinero, nunca tuvo los 4 grandes. Nunca tuvo México, Argentina, Brasil, Colombia. Sí, tenía a los K en Argentina. Sí, tenía a Lula en Brasil. Pero Iván lo sabe y es parte de esa lucha. Nunca tuvo Colombia. Felipe sabe que no tenía México. Y resulta que ahora el imberbe criminal de Maduro y Ortega con la dictadura nepotista tienen a López Obrador, a Petro, a los Fernández aquí, a Lula. Estamos en inermidad. Y la libertad se recupera desde el sur, desde Argentina, el 22 de octubre. Esa es la misión histórica de este país. Para adelante. Miren, Mauricio siempre dice, Argentina fue el inventor del populismo. Bueno, el fin del populismo empieza acá, con el fin del kirchnerismo. Es desde acá que se empieza y se hace la pelea. Y yo, la verdad, cuando veo que todavía el kirchnerismo tiene un candidato disimulando, ventajita, que está haciendo de todo, me sorprende. Les doy una regla que aprendemos los ingenieros. El poder del interés compuesto, ¿saben cómo se ve? La tasa de interés a la que algo crece en el número de periodos que tarda en duplicarse. Para usar un ejemplo, China crecía, ¿se acuerdan?, al 9%, regla del 72. 9 lo dividió entre 72, cada 8 años se duplica. Así se sabe cuánto tiempo tarda algo en duplicarse. Pues ventajita llegó diciendo, voy a llegar al 3% de inflación, ¿se acuerdan? Eso hubiera sido duplicar los precios, 72 entre 3 en 24 meses, en 2 años. Hombre, llegó a 6%, me la hacía fácil, 72 entre 6, 12 meses, en un año duplica los precios, ahora ya está en 12. Eso es cuadruplicar los precios cada año. Resulta que el poder de compra de un argentino es la 4ª parte y cuando vas a comprar dólares te cuesta la 3ª parte y ahora dice que quiere ser presidente. Solo en un mundo de la locura podría ser viable esa clase de propuestas. Pero voy a lo que está en juego ahora. Todos somos acá amigos de Mauricio, amigos de Patricia y queremos que le vaya bien en esto. Entiendo que acá hay el tema central es la inflación y el Banco Central y la emisión inorgánica y la disciplina fiscal que se requiere. Para mí, consejo de un conejo, no sé si sirve o no, se requiere dar una señal que muestre
que más que entrar con la motosierra, hay que entrar con un tractor. Un tractor que diga el Banco Central va a cerrar con ese tractor la emisión inorgánica. Y que sea un presidente con nombre y apellido que garantice la autonomía plena y que no sea la caja chica de los gobiernos de turno. ¿Y quién puede ser esa persona? No sé. El Papa, sí. Messi, quizás. Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy, no sé quién. Hay gente buena, competente en Argentina que mostró que se podía estabilizar. Y para mí eso es una señal contundente hacia adelante. Y entiendo, como dice Mauricio, Milei está en cancha, ha hecho un cambio en el eje discursivo, una gran contribución que la reconozco, pero si me preguntan a mí, ¿quién estoy convencido que puede arreglar la economía de Argentina y defender la democracia y libertad en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia? Es Patricia Bullrich. De Milei creo que sí, pero de Patricia estoy convencido que sí, y por eso es que estamos acá para dar ese apoyo. Y sí, no sé si nos transmiten o nos escuchan, pero yo le pido al equipo del señor Milei, Carolina, ¿cómo se llamaba la que vino de Argentina? No, la de Argentina, la vice. Victoria. Victoria vino a Bolivia, ¿no? A visitar a Áñez, bien, es ahora vicepresidenta. Pues bien, aquí está Carolina, aquí está el hijo de Camacho, aquí está Rosa María, aquí está Maradiaga. ¿Quieren luchar por la libertad? Recíbanlos. Yo no quiero ir a conocerlos, pero reciban y muestren que van a ser consecuentes, como va a ser Patricia también, si están en esa línea. Aquí están, den una señal muy clara. Concluyo con la importancia de lo que va a pasar en Argentina. Yo sé, Sebastián, en Chile, ustedes o cambian la Constitución para tener algo sólido y confiable, o se quedan con la que están. Felicidades porque cambiaron una ola que parecía imposible de revertir. En Ecuador, 15 de octubre, hay que parar al correísmo, es muy importante. La lucha en Centroamérica continúa. La gente no sabe lo que hace Dionisio Gutiérrez, yo lo he visto en Guatemala, para sacar a un conglomerado criminal que no es de partido único, es una mafia de fiscales, militares, jueces, narcos y no sé qué más, y se ha jugado la vida. Dionisio no es de los que viene a hacer discurso acá, es de los que lo practica. Y ha dicho, los empresarios se tienen que comprometer. Sí. Un aplauso por eso. Y bueno, para practicar también, ya aquí habemos varios candidatos a ser jefe de campaña de Dionisio Gutiérrez 2027, presidente de Guatemala. La lucha esta de Argentina, créanme que va a tener una importancia capital. Si el 22 de octubre María Corina se está jugando la vida. Anoche me decía que ya le han puesto a la Corte Electoral que intervenga a las primarias para sacarla de cancha. Todo va a depender de que Argentina recupere la senda de la democracia y libertad y dé fin al kirchnerismo autoritario socio de estos señores, para seguir con Venezuela y para seguir con esta lucha por la libertad hasta que Félix Maradiaga pueda volver a su país y ser presidente de Nicaragua, para que mi país no caiga en esto. Y la lucha solo termina para este grupo, Sebastián, con el Faro de Colón. Y el Faro de Colón es Cuba. El latinoamericano que no ha sido gobernante que yo más admiro es Osvaldo Payá. Lean el libro Give Me Liberty del Pulitzer Prize winner. Un hombre extraordinario, con papel y lápiz, luchaba contra la dictadura consiguiendo firmas en bicicleta. Y lo tenía loco a Fidel, y tan loco lo tenía que lo mataron, lo accidentaron, porque no podían pararlo a él. Y la lucha de este grupo tiene que terminar cuando Cuba Libre no sea un pedido en un bar de noche de ron con Coca-Cola, sino un sentimiento profundo que nazca en las entrañas, suba el pecho, queme la garganta y se escuche en toda América Latina. Muchas gracias. Gran orador, muchachos. Entretenido. Provocador. Muchas gracias, presidente Quiroga. Por favor, el último expositor, Andrés Ibarra, exministro de Modernización de Argentina, que le dejaron la vara alta, le complicó la vida a Quiroga. A ver cómo, es lo que iba a decir. Primero, buenos días a todos, muchas gracias. Un placer, presidentes, y compartir este panel tan prestigioso. Y muchísimas gracias a la Fundación Libertad, a Gerardo, a todo su equipo. Un placer estar acá. Me la han dejado recontra alta, esa es la verdad, porque después del presidente Piñera con tema tan interesante e importante sobre el cambio climático, todas las consideraciones políticas, el discurso del presidente Quiroga, voy a tratar de no ser extremadamente técnico para no aburrir, pero bueno, me han pedido hablar
sobre el tema nuevas tecnologías y lo que tiene que ver esto en el impacto en nuestras sociedades y en la democracia. Así que es un tema interesantísimo y voy a tratar de compartir con ustedes lo que está pasando, el camino y la importancia que esto tiene para nuestros gobiernos, para las agendas de los gobiernos, sobre todo, por el impacto que tiene en nuestra sociedad. Bueno, claramente las nuevas tecnologías son estas corrientes tecnológicas que están marcando un cambio en el modelo industrial, social, en la economía global, con una influencia enorme en la vida cotidiana de las personas, con un tremendo impacto en la vida social y política de nuestras sociedades y, por ende, en nuestras democracias también. Es una revolución que significa un cambio cultural muy, pero muy profundo. Y también porque tiene connotaciones, por supuesto, muy positivas, pero también con aspectos negativos, como nuevos tipos de criminalidad, como también aspectos vinculados con la exclusión social, hace falta y genera un imperativo de adaptación enorme para que podamos abordar esto de manera correcta y con un impacto neto positivo para nuestras sociedades. Por eso, en definitiva, tanto gobiernos como sociedad civil tienen que estar obligados a desarrollar medidas, planes, acciones para adaptarse y para ponerse a la vanguardia de esta nueva realidad. Por otra parte, hay algo también muy interesante, algo que estaba implícito y también explícito en el comentario del presidente Piñera, que es que las 4 revoluciones que hemos tenido en la historia del mundo, la revolución industrial, tecnológica, digital y de las comunicaciones, sus tiempos cada vez han sido más breves en términos de impacto y de cambio. Y hoy vivimos una era de cambio exponencial, realmente. Por eso que, como decimos, este cambio es enormemente, no solo es tan incremental, sino que es enormemente disruptivo. Y tenemos que estar preparados para eso e ir preparando a nuestras agendas de gobierno y de empresas para esas modificaciones tan pero tan impresionantes. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, entre otras cosas, estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial, estamos hablando de la cadena de bloques o blockchain, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de la realidad aumentada y virtual, de los chatbots, estamos hablando de los drones, estamos hablando de todas estas dimensiones que en muchos casos aún hoy están en desarrollo en términos de aplicaciones y del impacto final que tiene cada uno de estos nuevos proyectos. Ahora, hay una realidad que ante esto los gobiernos y las agendas de los gobiernos tienen que ayornar su mirada respecto a la sociedad y la agenda de discusión, porque claramente hoy todo esto impacta en distintos temas. Por ejemplo, los convenios colectivos no tienen nada que ver con las discusiones que se hacían ni siquiera hace 5 años o 10 años. Hoy hay que estar discutiendo otras cosas, porque estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, pega directamente en los niveles de empleo, en las necesidades de formación, en los aspectos tecnológicos, lo que hablábamos recién de las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya los estados son otra cosa, ni siquiera son los estados que vivimos nosotros hace pocos años. Que a propósito de eso, yo sí quisiera decirles que sí es condición necesaria un poco la política nuestra, que fue pasar del estado papel al estado digital, del estado digital al estado tecnológico, al estado inteligente, en definitiva pasar de lo que era el e-government al i-government, o sea, el gobierno inteligente. Y para lo cual, y como condición necesaria y previa
para poder llevar adelante toda esta innovación tecnológica, es necesario proveer a nuestras sociedades y a nuestros estados de una serie de cambios y de agenda específica. Nosotros, durante el gobierno del presidente Macri, creamos la Agenda Digital de la Argentina. Y la Agenda Digital de la Argentina es lo que nos permitió darle un avance tremendo al funcionamiento del Estado en la Argentina. En materia de expediente electrónico, con más de 20 millones de expedientes electrónicos, en 200 organismos de nuestro gobierno, con la firma digital, los trámites a distancia, más de 3.000 trámites a distancia, Mi Argentina, la creación para que los ciudadanos puedan tramitar digitalmente y que a su vez sea una billetera digital, pero también en el impulso a la economía privada. La economía privada a través de todo un proceso de desburocratización gigantesco, cambiando más de 80 leyes, generando una ventanilla única de comercio exterior para que los importadores y exportadores puedan llevar adelante sus trámites de manera rápida, eficiente, y la creación de algo que fue al corazón de la innovación y del emprendedurismo, que fue la Sociedad por Acciones Simplificada, para que en la Argentina una sociedad se pueda crear en horas y no en meses como pasaba anteriormente. Por supuesto, este gobierno la destruyó, la tiró para atrás. Y en materia de infraestructura, que es el soporte necesario a lo que voy a compartir un rato nomás sobre la inteligencia artificial, la necesidad de desarrollar las redes de 4G, en el caso de la Argentina, en más de 2.800 ciudades, la fibra óptica, con más de 35.000 kilómetros iluminados por parte del Estado y 100.000 por parte de las empresas y los operadores privados, la frecuencia rural para darle internet al campo, la internet satelital. Todo esto nos permitió que más de 2 millones de hogares en la Argentina se incorporaran a internet, se multiplicó por 10 la velocidad de internet, con un parque de celulares inteligentes de más de 60 millones, con lo cual, sin eso, ¿por qué les menciono todo esto? Porque sin eso y sin una agenda específica en ese sentido, es imposible abordar las nuevas tecnologías. Es imposible que el ciudadano pueda disfrutar de las nuevas tecnologías y que las empresas también puedan aprovechar las ventajas competitivas que tiene la nueva tecnología. Dejamos también planteado el tema del 5G y que hoy pasa a ser una condición imprescindible para el desarrollo, sobre todo de la inteligencia artificial. El 5G va a generar un fuerte impacto en el incremento de la velocidad, 10 veces, llegando hasta 10 gigabytes por segundo. Por supuesto, clave la reducción de la latencia o el tiempo de respuesta en la red, porque sin esto no es posible tener vehículos inteligentes, sin chofer, u operaciones quirúrgicas a distancia. A propósito, hay varios casos, algunos están todavía en etapa de desarrollo, pero por ejemplo, Turk Telecom, la compañía telefónica de Turquía, llevó una prueba piloto de una cirugía específica hecha a distancia y apoyada en el 5G. Y también Ericsson, desde Barcelona, movió y generó movimientos específicos en una retroexcavadora a miles de kilómetros de distancia. Estaba en Suecia y los comandos en Barcelona. Y todo eso en la frecuencia del 5G. Pero para lo cual, lo que yo decía antes, la latencia significa que no haya delays, es absolutamente fundamental. Bueno, hacia eso vamos. Por eso el tema de las agendas, porque sin esas agendas es imposible que avancemos en estos terrenos. La inteligencia artificial, que está detrás de todo esto y de muchas actividades diarias que ni siquiera somos conscientes que detrás de eso hay inteligencia artificial. ¿Qué es en definitiva la inteligencia artificial? Es la imitación de conductas humanas y que, como decimos, a partir de
aprender de la información y aprender de datos y con motores y algoritmos que prevén lo que es la conducta humana, bueno, se imita esa conducta, pero con la ventaja de que con millones de datos y cantidad de información, el modelo debiera converger en una acción cierta, concreta, definida. Eso es la inteligencia artificial. ¿Qué ejemplos y dónde se aplica? Y donde lo vemos hoy todos los días, en algunos lugares todavía en etapa de prueba, en todo lo que tiene que ser la automatización de trabajos, por ejemplo, las típicas respuestas de atención al cliente, con modelos también predictivos, pero automatización de trabajos, las mejoras en este sentido en la atención del cliente, los diagnósticos médicos. Imagínense que con la cantidad de información, de datos, de casuística, y en base a esos algoritmos se puede predecir o definir una enfermedad, un diagnóstico y por ende un tratamiento. En la seguridad, idem, patrones de conducta, comportamientos. Basado entonces en la información que eso tiene, se define una acción, decisiones empresariales, etcétera, etcétera. Ahora, el lado negativo, obviamente, y que por supuesto cada vez que hay un avance tecnológico en algo o un avance de distinto tipo, tiene la parte negativa y hay que estar preparados para eso. Por ejemplo, los sesgos en información, que entonces, aplicado a un algoritmo, termine dando un resultado que no es el adecuado. Y ese sesgo, y por eso todos los temas de la nube y todo tienen también su impacto político, todo liga acá, ¿no? Lo político, lo ideológico y lo tecnológico, porque si hay un sesgo puede haber una conducta cuyo resultado sea direccionado, para ponerlo de alguna manera. Por supuesto, los hackeos y por supuesto un tema fundamental para el cual tienen que estar preparados los gobiernos, que es el tema del empleo, la gran preocupación respecto al empleo, porque todos los procesos automatizables, etcétera, etcétera, van a significar caída en el empleo en ese sentido. Después hay aspectos, obviamente, que es la excesiva dependencia de la tecnología, la privacidad de los datos, etcétera. Pero quiere decir, lo que viene es algo extraordinario, es disruptivo, viene a una velocidad impresionante. Tenemos que generar las condiciones de base para aprovechar eso y ser más competitivos, generar más competencia, crecer, pero también tenemos que estar alertas desde los aspectos negativos. En definitiva, la inteligencia artificial en particular es una tecnología impresionante que está cambiando y va a cambiar mucho más nuestra vida, nuestros hábitos cotidianos. Si la utilizamos correctamente, fenómeno, nos va a mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad de vida de las personas. Pero obviamente tenemos que hacer un abordaje integral y estar preparados también para los aspectos negativos que son la inmediata consecuencia cuando se aplica una tecnología de este tipo. Así que con esto yo quería hacer un aporte adicional a las extraordinarias ponencias de los presidentes, pero al menos para bajar un escalón respecto de esto, que finalmente va a ser algo que lo tenemos y con lo que vamos a convivir en la vida cotidiana de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, ministro Ibarra. Tenemos unos minutitos. Me gustaría trasladarle una pregunta a nuestros panelistas, que es este foro que se llama Libertad y Democracia. Ante estos desafíos, sobre todo de la agenda del cambio climático, de la inteligencia artificial, ¿dónde queda la libertad individual ante todos estos problemas? Si quiere, presidente Piñera.
La libertad es un concepto integral. Muchos han tratado de compartimentalizarla. La verdadera libertad es integral y es libertad política. El mejor exponente es la democracia liberal, es libertad económica, el mejor exponente es la economía social de mercado, es libertad social, el mejor exponente es la igualdad de oportunidades y la derrota de la pobreza. Pero la libertad ha estado bajo amenaza desde que salimos de las cavernas, cuando el hombre vivía en las cavernas y decidió abandonar la comodidad, la seguridad de las cavernas y aventurarse a campo raso, donde había, ¿cierto?, lleno de oportunidades pero lleno de peligro, ejerció un acto de libertad. Y desde entonces la vida humana ha sido una constante lucha por preservar su libertad, que ha tenido muchos enemigos en el camino, partiendo, ¿cierto?, por las dictaduras, que han sido la forma de gobierno de la inmensa mayoría de las sociedades durante la mayor cantidad de tiempo de que tenemos historia. Ahora la libertad enfrenta otros peligros. Estábamos hablando hoy día mucho durante este seminario del populismo, ¿cierto?, de la demagogia, de lo que puede significar como pérdida de libertad cuando el narcotráfico se transforma en el gobierno y confunde intereses del Estado con los intereses de los narcotraficantes. Pero ahora hay una amenaza a la libertad que también proviene precisamente de los avances tecnológicos. Por ejemplo, la cantidad de información que tienen hoy día acumulada en alguna parte. Y ha ido creciendo porque la capacidad de acumular información ha ido a un crecimiento exponencial. Y por lo tanto hoy día se puede guardar todo. Antes se copaban las memorias, hoy día no se copa nada. Por otra parte, la capacidad de procesamiento de esa información, que es capaz de tomar este mar de información y transformarlo, ¿cierto?, en conocimiento. Y al medio aparece ahora la inteligencia artificial, que lo que hace es que la máquina aprende, ¿cierto?, a realizar razonamiento o conductas humanas, pero va aprendiendo además en la marcha, va aprendiendo en el camino. Me contaban a mí en Sun Valley, por ejemplo, de que este sistema de transporte que no tiene ruta fija, sino que va buscando a los pasajeros y que permitió reducir a la mitad el número de buses y mantener el mismo servicio, esa máquina va aprendiendo. Si comete un error, aprende de su propio error. Y por tanto, la próxima vez que le toca asignar el desvío de un bus, lo hace con el conocimiento que adquirió hasta un segundo antes. Ahora, todo eso es un atentado porque cuando esas cosas terroríficas de que los grandes poseedores de esta información y los grandes desarrolladores de la inteligencia artificial son lo mismo. Entonces va a llegar un minuto en que ellos van a poder controlar nuestras vidas hasta lo más íntimo. ¿Cómo protegemos de eso? Bien curioso, porque los modelos son distintos. En Europa se hicieron una legislación pública, ¿cierto?, un estatuto público, una ley europea que busca proteger la libertad de las personas y su conciencia y su autonomía de la amenaza que significa esta potencia, este monstruo duro, puro, feroz, atroz y feroz, que significa esta acumulación de información. Pero hay un punto adicional. Estamos próximos, estamos cerca ya de poder leer el pensamiento. O sea que realmente una máquina nos puede ver qué está pasando en nuestros cerebros. Y puede leer lo que estamos pensando, puede sentir nuestras emociones. Se ha probado mucho en animales y se está empezando a probar en hombres. Entonces, el día que nos pueda leer el pensamiento, que uno pase por un escala y le lean el pensamiento, ¿quién va a ser el dueño de nuestros pensamientos? ¿Quién va a ser el dueño de nuestros sentimientos? ¿Quién va a ser el dueño de nuestras conciencias? Es un desafío gigantesco que no está resuelto. Nosotros en Chile hicimos la primera reforma constitucional para que dentro de los derechos humanos está el derecho a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, cosa que era impensado antes. Ahí nos halló un español muy extraordinario que está estudiando este tema en forma muy intensa. Entonces hay una amenaza a la libertad gigantesca que viene del progreso tecnológico. Entonces hay dos opciones. Algunos dicen, bueno, paremos el progreso tecnológico. Como decían los productores de velas en Massachusetts, ¿cierto? Paremos la electricidad porque nos va a arruinar el negocio de las velas. Vean el debate de esa época, fue un argumento muy fuerte. O la otra es, dejemos que esto avance libremente porque es la única forma de avanzar. Y la verdad es que ahora estamos en un problema muy grave porque todo esto de la inteligencia artificial lo puede regular Europa. En Estados Unidos han optado por un modelo de autorregulación. No hay regulación legal, hay una autorregulación, unos protocolos que se han puesto de acuerdo las empresas como Google, ¿cierto?, como Facebook, etc.
Pero alguien dice, bueno, y si nosotros nos autorregulamos y los chinos no se autorregulan, van a terminar siendo dueños de todas estas tecnologías. Entonces es un fenómeno que la humanidad no está preparada a enfrentar. Y es una amenaza formidable. De repente uno vuelve a leer el libro de Orwell, 1884, y dice, por Dios, se confundió unas cuantas décadas. Pero efectivamente hay una amenaza formidable a la identidad, a la personalidad, a los sentimientos, a las emociones, a la razón de vida. San Pablo decía que la guerra del fin del mundo va a ser la guerra por la pérdida del sentido de la vida. La huelga de brazos caídos no por el salario ni por demandas económicas, era porque perdieron el sentido de la vida. ¿Qué pasa cuando todo este monstruo de blockchain, inteligencia artificial, acumulación de datos termine dominando nuestras vidas y transformándonos en autómatas? Ese es un tema que el riesgo es inminente. Estaba el creador de la inteligencia artificial, Dixon, estaba en Sun Valley, ahora está un poco jubilado, pero él hizo una charla muy potente sobre los riesgos que estamos enfrentando la humanidad, que galopamos en estas tecnologías sin darnos cuenta de que son como el bisturí. El bisturí se puede utilizar para operar, ¿cierto?, un cáncer, pero también se puede utilizar para degollar a un cristiano. Y él hacía esta alerta, se ha transformado en eso. Y estaba Sam Altman, el creador de ChatGPT, que curiosamente mucho más joven y mucho más vigente desde el punto de vista tecnológico, coincidía plenamente que vamos en una carrera loca, sin controles. Están desbocados los caballos de la tecnología y no sabemos si queremos controlarlo, si podemos controlarlo, ni mucho menos cómo controlarlo. Y entre medio, nuestra identidad, esencia, libertad, conciencia, personalidad, está en un grave peligro. Por eso, una vez más, es la propia inteligencia del hombre la que puede terminar destruyendo la esencia del hombre. Sí, gracias. Gracias, Martín. Sí, como principio, libertad individual, todos los que estamos acá, con Gerardo moviéndonos, hemos estado siempre por la libertad. Había un senador norteamericano, Phil Graham, que decía, I was conservative before conservatism was cool. Bueno, Gerardo, los que estamos acá, estábamos con la libertad antes de que sea cool, toda la vida, en todo sentido, e incluso en el mundo digital. Creo, Martín, que el drama empieza en libertad, seguridad, privacidad en el mundo digital. Ahí empiezan estos conceptos a mezclarse. Y hay cambios en generación, les quiero decir. La gente joven sabe que Instagram, YouTube le entrega absolutamente todo y no tienen el sentido de privacidad. Ni les preocupa el sentido de privacidad que a los mayores nos preocupa. Yo por lo menos agradezco que en mi fiesta de promoción de colegio en Santa Cruz, Bolivia, no había Facebook. Porque si hubiera los videos ahora estaríamos liquidados seguramente. Entonces eso va a ir cambiando y creo que el tema central que tocaba Sebastián sobre esto es que el mundo y los cambios, digamos, las olas de cambio, Martín, han sido la computadora personal en los 80s, la Apple II y ahora de IBM, la computadora cambia el mundo. En los 90s, el browser, ¿se acuerdan? Netscape, a entrar al internet, segunda ola de cambio. El 2007, Android y el iPhone, tercer cambio. Pues el año pasado llegó la ola que va a cambiar más rápido todavía. Martín, yo sé dónde estabas tú y dónde estaba cada uno de los aquí presentes el 30 de noviembre del 2022. ¿Saben qué estaban haciendo todos ustedes? Mirando a Argentina, a México, porque había que ganarle para pasar si no quedaba fuera Messi, ¿se acuerdan? Ese es el día que salió ChatGPT, por si acaso, y ahí cambia el mundo otra vez. El día que Messi le mete el gol a México es el día que sale el ChatGPT, que cambia todo. Yo, Martín, era ingeniero de sistemas, podía programar en BASIC, en Fortran, en C, y ahora más o menos en Python, si me dejas en 2 semanas, puedo hacer lo que uno de estos chicos genios hace en media hora. Pero ya no es necesario, porque va a cambiar todo eso. Hoy día yo en ChatGPT les muestro, hágame un programa que cuente el número de vistas de un video, el tiempo total visto por día, por hora, y le digo, y te sale el programa de Python. Ya no es solamente que la historia, que el poema, hágame un poema de la belleza de Buenos Aires, no, va a cambiar todo el mundo hacia adelante y los cambios van a ser dramáticos en lo que se viene. Y 2 comentarios más sobre la libertad, si me permiten, la libertad individual. Mire, parte de la libertad individual, y nosotros la representamos en contraposición con los socios listos, socialistas, socios listos, criminales y delincuenciales, es la libertad de también en las redes ver a quién sigue o quién no sigue uno. ¿Por qué lo odian tanto los kirchneristas a Mauricio Macri?
larga lista. Pero ¿saben cuál es la que más les duele? Que el icónico Messi en Instagram sigue a jugadores de fútbol, a no sé qué, y lo sigue a Mauricio Macri. Y como son socialistas y no creen en la libertad, si uno cree en la libertad, ¿qué deberían hacer? Hagan mérito, pues, para que lo siga Di Paul o Di María, no sé. No. Que Messi lo deje de seguir a Macri en Instagram. Eso es lo que los hace felices a los socialistas que no creen en la libertad. Y aprovecho esta ocasión para hacer una respuesta preventiva. Sé que hoy día, amigos de Argentina, vuelve la señora, ¿no?, al escenario. Me han dicho que va a volver a salir. Y con todo ese discurso cargado de cinismo. Y seguro que la van a escuchar por lo de YPF, que exprimieron la vaca de YPF, se le entregaron a Eskenazi, destrozaron la empresa, ahora hay que pagarle a los Eskenazi que eran de ellos. Mire, qué cosa de locos lo que han hecho en la destrucción acá. Y han patentado el uso de un anglicismo, la señora ha patentado, el lawfare. Y todo el día proclaman lawfare, y todo el día denuncian proscripción. No sean cínicos, proscrita está María Corina Machado en Venezuela por su amigo Maduro. Esa es la verdadera proscripción, no la que ella se autodenomina que la tiene. Lawfare es Yanine Áñez, que por asumir la sucesión la persigue y la mete en presa, y de eso no dicen absolutamente nada. Y solamente a la señora le doy un consejo, yo le he escuchado sus videos. Ella pronuncia lawfare, el anglicismo, no lo pronuncia bien y dice lawfare, tarifa baja. Vi los cuadernos, parece que la tarifa era muy alta. Muchas gracias. Lo que me llevo positivo de esta charla es que voy a ir a reflotar mi título de abogado, porque si se ratifica eso de que empiezan a leer el pensamiento de la tasa de divorcio, va a explotar, se va a ir al cielo. El amigo Gerardo me puso como hora límite 12:30, así que siendo 12:30 creo que podemos cerrar este muy interesante panel. Así que un aplauso para ustedes, muchísimas gracias. Voy a pedir un momento más de atención, porque ahora vamos a proceder a la firma de la declaración. Y lo que vamos a hacer, muchos de ustedes ya anoche expresaron su apoyo. Lo que vamos a hacer, voy a ir llamando uno por uno a los 6 presidentes presentes para que firmen la declaración. No tenemos mesa, así que improvisaremos. Mande, oiga, dígale a Andrés, dígale a Ignacio que le mande la presentación mía a Mauricio. ¿Vamos aquí en esta mesa o cómo ves? ¿Vamos a esta mesa? No, yo creo que firmamos, más digno firmar así ahí. Nos pasamos y firmamos. ¿Quién firma? Está desequilibrado. ¿Por qué no te vas de aquel lado, justo? Un poco la... Al lado del presidente. Quitamos el folder ese. ¿Cómo vamos ahora? La firma es compromiso, autógrafo solo es cuando es Messi. Tenemos una foto cuando hicimos la Alianza del Pacífico, que firmamos 4, que era Sebastián, Santos, yo y Alan García. 3 de 4 éramos 20. Para acá. Oye, ese chiste, pero el chiste que me llama la... ¿Te acuerdas cuando firmamos la Alianza del Pacífico? Sebastián, que éramos 3 zurdos ahí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acaba de firmar la declaración de Buenos Aires. La mano aquí. Ahí, ponga la mano. Vamos a esperarlo. Bien, excelente. A los colectivos, vamos.
Perdón, están todos invitados al cóctel que tenemos ahora en el Yacht Club de Puerto